Bueno, vamos a afrontar la última etapa de esta jornada intensísima. Hemos escuchado a un preparador, a un nutricionista, a un director, hemos hablado de aspectos del ciclismo, de los ciclistas, pero nos falta un personaje para tener una visión completa de este mundo. Me refiero al mecánico y a la bicicleta. El mecánico es una pieza más importante de lo que muchos piensan en la cadena de aportaciones al mejor funcionamiento de un equipo profesional. Roberto Sanemeterio, que es cántabro, de Noja, fue corredor y director nacional certificado por la Real Federación Española de Ciclismo antes de encontrar el papel en el que es uno de los mejores de nuestro país. Su andadura como mecánico comenzó en 2003 en la Federación Cántabra, después en la Federación Española y en los siguientes equipos profesionales: Saunier Duval, Fuji, Geos y actualmente en el Movistar. En mi larga carrera periodística vinculada al ciclismo no solo he tenido contactos con los corredores y con los directores, sino también con los mecánicos, que son conocedores, posiblemente los que más conocen los secretos de los equipos. Yo me he enterado de muchas cosas importantes gracias a los mecánicos, a las que evidentemente no voy a traicionar nunca jamás. Porque si se enteras un director de las cosas que ellos me contaban, posiblemente no tendrían hueco ya en su equipo. Así que atención a lo que Roberto nos va a contar en su intervención, porque entraña una aportación valiosa para un conocimiento más exacto, más completo del ciclismo. Como decía, la bicicleta es el protagonista que nos faltaba. Poniéndonos un poco cursis y un poco franceses, diríamos vélo mon amour, que dirían los franceses. Las bicicletas, comentábamos en la comida, las bicicletas del primer Tour de Francia, estaba hablándoles de un libro que se ha editado sobre el primer Tour de Francia, 1903. Es una pena que este libro no esté editado en España porque es buenísimo, es curiosísimo, es un libro francés, en la que habla de las características de las bicicletas, de las etapas, de los corredores del primer Tour de Francia de 1903. De aquella bicicleta esta les daría un patatús a los corredores, porque eran bicicletas que pesaban 16 kilos, sufrían 17 pinchazos a lo largo del día y claro, con estas maquinonas de ahora todo es mucho más fácil. Vamos a tener, espero y deseo, de verdad, una charla muy interesante porque vamos a conocer el alma, el corazón de la bicicleta. Gracias a Roberto, que insisto, como decía antes, es uno de los mejores mecánicos que tenemos en España. Así que un aplauso para él y vamos a pasar el día. Sí, se oye, ¿no? Bueno, yo pensé que esto iba a ser más grande, parece que ya nos vamos conociendo, van pasando las horas. Y bueno, pues para terminar un poco esta charla, esta jornada técnica, pues bueno, pues me toca a mí hablar un poco, como bien ha dicho nuestro buen amigo, del tema de la mecánica, ¿no? Creo que es una fase importante dentro de un equipo ciclista y que bueno, pues que muchas veces de la cual se acuerda la gente, sobre todo cuando hay problemas o cuando no se gana. Pero bueno, antes de empezar la charla, pues quería agradecer sin lugar a duda pues a la Junta de Castilla y León y a la Universidad Miguel de Cervantes, pues por estas jornadas que yo creo que son muy importantes, ¿no? Y que prueba de ello demuestra que he visto gente que conozco de muchas categorías, no solo del ámbito profesional, sino también como de la base y de muchas zonas, no solo de la propia Valladolid en concreto, sino de otras ciudades cercanas y provincias de alrededores. Bueno, no me enrollo más con el sermón y vamos un poco a empezar pues, con esta charla, ¿no? Aquí de esta hoja poco hablar, ya me han presentado bastante bien, pero bueno, pues comentaros eso, ¿no? Que allá por el año 2003, pues un poco, como comentaba Eusebio, mucho más antes tuve que tomar una decisión,
que fue pues, dejar la bicicleta a nivel competitivo, porque bueno, pues, veía que el futuro no me iba a deparar buenas cosas con ello, y tomé, pues por seguir enrollado en este mundillo, pues en este caso con el tema como técnico, primero como director, hasta que fui obteniendo los niveles y obtuve el nivel 3, así como luego ya pues mecánico, empezando por la base con la selección cántabra, posteriormente la selección española en diferentes facetas, y así fui llegando pues a la élite, gracias pues principalmente al equipo Saunier Duval, que fueron los que me dieron la oportunidad. Posteriormente, siempre en la misma estructura y en la misma familia, pues continué con el equipo Fuji para terminar un ciclo muy importante en el equipo Geos TMC, antes de dar paso a la actual estructura o al actual Movistar Team. La charla del tema de la mecánica la hemos dividido en 3 fases, vamos a decirlo así, un poco repasar o recordar cómo es la mecánica básica, ¿no? Que por mucho que haya avanzado, pues sigue siendo o sigue dependiendo de los llaves Allen, de los destornilladores y demás. Sin ello, pues no podríamos reparar las bicicletas. Aquí veis, por ejemplo, pues bueno, pues una caja de herramientas y un poco los productos, ¿no? Veis ahí que sigue haciendo falta el jabón para limpiar las bicicletas, que sigue haciendo falta el aceite para engrasarlas, y que un trípode pues para trabajar en las mejores condiciones, y la caja de herramientas, pues como ya hemos comentado, ¿no? Ahí la veis en foto y no os engaño, pues aquí por ejemplo la podéis ver un poco pues en vivo y en directo, ¿no? Una vez que bueno, pues tendríamos ya los productos, o recordamos, hoy vemos que los productos siguen siendo los mismos, pues podemos empezar a hablar de la siguiente fase, ¿no? Que es igual, a ver si esto cambia, un poco lo que más ya nos va a interesar, ¿no? Y yo la he llamado, dentro de los avances técnicos y las novedades, una palabra que está de moda, en este caso la bicicleta 2.0. Hablaba, ¿no? Nuestro buen amigo de la bicicleta, de ese primer Tour de Francia, a la bicicleta con la que se ha corrido este año, que la tenéis aquí delante, casualmente el año que se cumple el centenario del Tour. Pues bueno, hay bastantes cambios. Si podríamos resaltar uno, pues como él ha dicho, el peso, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de una bicicleta que hoy en día pesa la mitad o incluso menos, en muchos casos, que las primeras bicicletas con las que se corría el Tour de Francia. Siguen teniendo 2 ruedas, siguen teniendo pedales, y sigue haciendo falta buenas piernas para poder andar. Pero bueno, quizás pues hablar un poco de los avances. Ya te digo, el principal avance sería el tema del peso, y luego un avance que no es tan reciente, pero que sí dio un paso muy importante, y hablábamos también, es un poco el tema de los pedales automáticos, ¿no? Eso de cara a la seguridad y de cara al buen dominio de la bicicleta, pues sin lugar a dudas es un gran paso. Pasamos a la siguiente, y ahí veis un poco lo que sin lugar a duda pueden ser los avances más significativos, de los que todo el mundo habla, de los que todo el mundo pregunta y quiere tener en su bicicleta. Sin lugar a duda, yo creo que el principal avance en el tema de la mecánica es, esto creo que es así, el cambio electrónico. En este caso, pues estáis viendo una de las compañías que lo están desarrollando, o que ya lo han desarrollado, y con la que en este caso estamos trabajando nosotros, que pues sin lugar a duda es característico de este nuevo ciclismo moderno. Y bueno, pues ahí lo veis en una bicicleta. Luego posteriormente pues veremos un poco el funcionamiento, que básicamente es el mismo que la bicicleta convencional, en el que sigue habiendo cables y fundas. Pero bueno, pues sí que la hora de la reacción, la respuesta es mucho más rápida y mucho más eficaz. Tema, pues bueno, ya veis ahí un poco pues el SRM, ¿no? El tan famoso y afamado SRM, que si os fijáis ahí, por ejemplo, en este caso veis que ellos también se han acoplado
a los diferentes grupos, ¿no? Ellos empezaron con su propia marca y ahora lo que hacen es acoplarse pues, tanto a Campanolo como a Rotor, como a SRM o Shimano, para poder estar en este ciclismo y aportar ese avance o esa aportación tecnológica a este deporte. Otro avance o otro pues, característico, en este caso veis ahí la marca Rotor, que, bueno, pues sin lugar a duda, el plato balao. Un avance tecnológico y, como decía Mikel, ¿no?, esta mañana, ¿por qué no lo tenemos nosotros, que somos el mejor equipo del mundo? Bueno, pues es una aportación que en este caso, pues por diferentes temas de patrocinio y demás, pues no empleamos, pero que bueno, que pues, a tema de ciclodeportistas o de máster, como queráis llamarlo, pues es una buena aportación y por qué no, en la base, pues puede obtener grandes y buenos resultados de cara al futuro. Una última tecnología, un último avance que quizá todavía no se está imponiendo demasiado, aunque ya hay bicis que lo llevan y lo habréis visto por ahí en diferentes carreras y la gente que estáis en los foros y siguiéndonos, pues es el freno de disco. Muy aplicado en la bici de monte, pero en la bici de carretera aún está un poco por desarrollar porque es una cosa un poco compleja y a la vez delicada, ¿no? El tema de la frenada no es lo mismo, yo pienso que tiene que ir la mayor igualdad posible, porque claro, si un hombre frena un poco más brusco de lo normal y no tiene el tacto, pues puede provocar una caída o puede provocar pues, un incidente que no queremos. Yo un poco pues, he resumido el tema de los avances en bueno, pues enseñaros. No voy a profundizar en un concreto porque, bueno, pues, lo primero porque yo creo que nos faltaría tiempo para hablar de uno, si hablamos de uno tendríamos que hablar del otro. Y aparte que, bueno, pues es un poco mencionar por encima porque me imagino que lo que queráis es ver un poco sobre todo la práctica y el tema que nosotros, el trabajo que nosotros realizamos, aplicarle a vosotros en este caso, o el día de mañana pues a escuelas o diferentes equipos, ¿no? Pasamos el tema hoja y ya llegamos a la tercera bloque, que es un poco en el que más pues nos vamos a enrollar o nos vamos a expandir, que es la verdadera función o lo que nosotros podemos realizar dentro de un equipo, pues en este caso ciclista profesional, en sus diferentes facetas. Este bloque, bueno, antes de nada un inciso, descansamos un poco. Habíamos hablado un poco, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna cosa, para no enrollarnos, para no expandirnos, si queréis, os he presentado un poco todo esto, os he hablado un poco de ello, y cuando acabe un poquito la charla, si os ha quedado alguna cosilla, pues hablamos o comentamos lo que queráis, si os parece bien. Volviendo un poco pues a este bloque, ¿no?, al tema del mecánico en la competición. Bueno, dentro de este bloque yo lo he dividido en tres fases. Creo que hay un antes, un durante y un después en la etapa o en la carrera, ¿no? Y bueno, pues aquí veis un poco pues diferentes zonas o diferentes fases de la etapa o del trabajo nuestro del día a día, que ahora vamos a ir un poco pues desarrollando y bueno, pues hablando un poco más de cada uno de ellos. La previa, por así decirlo, ¿no? Que es o puede ser muy amplia. La previa podríamos incluirla desde ya, en realidad, aunque las competiciones empiecen en enero, como bien ha dicho pues bueno, pues Eusebio allá por el Tour de Australia, el Tour de Under en Australia. ¿Y por qué digo ya? Pues porque ya se empiezan a preparar material, se empieza a tener los nuevos productos y a saber un poco con lo que vamos a trabajar durante la temporada, ¿no? Aquí lo tenéis un poco, pues bueno, pues yo he resaltado 4 fases, ¿no? Desde cuando cogemos un poco las bicicletas o empezamos el trabajo en el pabellón hasta que llegamos a la salida o están las bicis colocadas o preparadas para ir a la salida. Evidentemente no es lo mismo preparar el material, aunque siguen siendo bicis y sigue llevando ruedas, para una carrera de un día, como puede ser pues una mítica París-Roubaix, a un Tour de Francia, una Vuelta a España
o una carrera pues un poco más pequeña. La primera novedad o la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es un poco, una vez que ya nos han facilitado la información, por los corredores. Y si en la carrera pues puede haber crono o no puede haber crono. Evidentemente, pues un corredor, si queréis saber datos, que es un poco que sé curiosidades, normalmente un corredor de un equipo ciclista profesional maneja unas 7 bicicletas al año. Una para casa, que es igual que la que ellos tienen en competición, y luego pues 2 o 3 bicis de competición, que no es que las usen constantemente, pero sí pues para tener en diferentes momentos o si hubiera algún percance, y las bicicletas de crono, que vienen a ser pues eso, entre 2 y 3. Hay corredores que tienen en casa, prácticamente hoy en día, como decía Miquel, todos, y la bici de competición, porque es una bici de crono, pero tanto te juegas que desgraciadamente pues puede fallar como cualquier otra cosa, y si puedes tener un repuesto pues mucho mejor. Entonces evidentemente con toda esa cantidad de material pues no es lo mismo que preparar para una carrera o para otra y demás, ¿no? Lo que os decía, pues bueno, una vez que tenemos las bicis ahí, como veis, en un almacén donde están todas las bicicletas. En este caso es una foto de un equipo cuando estuve en el equipo Geos. Las bicicletas de crono, las bicicletas de ruta, las ruedas, y ahí al fondo pues más ruedas, en este caso pues las ruedas un poco que hablábamos de las clásicas. Una vez que ya tenemos decidida la carrera, pues pasamos a preparar. Muchas veces es el trabajo que no se ve, ¿no? Llegáis a la carrera, las bicicletas están allí, llegan los corredores y las tienen allí puestas. Pero bueno, eso lleva un proceso. Ese proceso pues muchas veces se hace aquí, en un pabellón, en un almacén, donde tenemos, pues como veis, un taller con todos los medios para poder trabajar en las mejores condiciones. Una vez que están seleccionadas, revisadas en el taller, pasan al camión. Es el vehículo donde transportamos todo ese material que luego pues veis en las carreras, y que una vez que estamos en la carrera, pues ya veis ahí, preparamos o con el que vamos a competir. Llegamos a la etapa, y ahí sin lugar a duda es, yo creo, o ya que estamos en la carrera, donde el mecánico pues pasa a jugar un papel un poco más importante. Afortunadamente lo mejor es que nosotros, como digo yo, a mí me encanta cuando, sonará un poco extraño cuando uno me dice no, este es mecánico de Movistar, pues no le conocía, mucho mejor. Eso quiere decir que ni he salido en la tele por un incidente, que no hemos tenido ningún problema y no habéis hablado de nosotros. Y eso para mí es el triunfo, ¿no? La etapa, pues bueno, pues aquí la tenemos, un poco lo mismo que antes, ¿no? 4 fotos, 4 fases, donde, bueno, pues diferentes momentos que se ven en la etapa. Aquí diréis, bueno, pues aquí por ejemplo nos encontramos en una salida, y en una salida siempre pues, bueno, pues pueden surgir imprevistos de última hora. En este caso siempre tienes que estar ahí al pie del cañón con todo preparado por lo que pueda acontecer. En este caso pues bueno, pues aquí podemos ver cómo este corredor está ajustando en última hora pues en este caso el cuenta kilómetros o bueno, pues el Polar, pues para tener listo todos los datos que luego van a hacer falta durante la competición y demás. Y bueno, pues siempre pues, te pueden preguntar o lo que fuera. Y luego pues la función nuestra durante la etapa, el ir en carrera, ¿no? Muchas veces seguramente nos habéis visto y da la sensación de que vamos ahí en el coche sentados, muy cómodos, unos coches de la leche, y como decimos nosotros, con chofer encima, ¿no? Que nos suelen llevar. Pero bueno, de repente todo puede cambiar en cuestión de segundos. Y bueno, pues ya veis aquí, ¿no? En este caso pues diferentes momentos, podemos hablar un poco de cada uno de ellos. Tú tienes que estar siempre alerta, tienes que estar siempre prevenido por lo que pueda suceder, para los imprevistos que puedan acontecer. En este caso, pues bueno, vemos cómo es la reparación de un pinchazo, que, por ejemplo, ahí vamos a hacer una cuña, vamos a hacer un paréntesis, y es una de las cosas que menos se trabajan, y un día me lo enseñó un director con el que trabajé, que cuento una anécdota. Primer entrenamiento, era un director nuevo, fuimos a entrenar y me vine con un cronómetro. Digo, ¿qué vamos a coger? ¿Tiempos en el puerto? Dice, no, vamos a coger tiempos en lo que tú tardas en cambiar una rueda. Pero no solo en lo que tú tardas en cambiar una rueda, que es importante, en lo que tardáis
¿Y por qué digo tardáis? Porque tan importante es el cambio del que haga el mecánico como la tranquilidad y la experiencia que pueda aportar el corredor. A mí me ha pasado anécdotas, y yo siempre cuento una, cuando yo hice mi primera carrera profesional, bueno, la Vuelta a España además, pero luego una carrera en la que, digamos, te dan la alternativa, por así decirlo, y vas en ese famoso y tan hablado primer coche donde se decide toda la tensión. Y llegamos a una carrera, llevábamos 40 kilómetros, el pelotón iba a más de 50 por hora y pinchó un corredor, encima de la tierra. Pero bueno, claro, la primera vez que vas a llegar, yo vengo allí todo acelerado, con la rapidez, se bajó de la bici y dijo, tranquilo, que ya entraremos. Pues creo que ha sido el cambio más rápido que he hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque llegas, ¿qué pasa aquí? La bici y la rueda entró a la primera y el corredor es así. Y si os fijáis en esta foto, como veis, nosotros cuando llegamos al pelotón es el primer coche en el que estamos ahí. Y ya ves que ahí hay coches, que hay corredores, que ahí hay más coches, o sea, una tranquilidad fuera de lo normal. Y bueno, y luego, pues eso te ayuda mucho. Y eso es una cosa que a mí me gusta recalcar y que a mí me gusta siempre que hablamos de esto, y sobre todo con gente que trabaja en la base, que la recalquen. ¿Y por qué? Porque también me pasó lo contrario. Y me pasó que el que tuve que decir que tranquilidad fui yo. Cuando llegamos a una carrera en la que en mis inicios estaba en un equipo amateur y vino un corredor, en este caso dos. Uno pinchó cuando iba al pelotón tranquilo, pero tranquilo, y bueno, un espectáculo aquello, venga a chillar, venga a llorar, venga a llamar. Digo, tranquilo, que ya vamos a cambiar y vamos a entrar. ¿Qué pasaba? Pues que era uno de los mejores corredores junior de España, que pasó a un equipo amateur de los mejores, y me dice, es que yo nunca he pinchado, es que yo nunca sé lo que es, yo estoy acostumbrado a ganar, a que nunca me falle la bici, que eso es lo que suele pasar. Y claro, y has pasado pues a una zona que, oye, que son incidencias de carrera y que hay que saber asumirlas. Y luego, pues otro caso fue pues, un corredor, desgraciadamente, iba escapado, podía llegar y pinchó. ¿Qué vamos a hacer? La distancia no era suficiente para que el coche estuviera allí, no es culpa nuestra, no es culpa de nadie. Es una incidencia y lo único que puedes hacer es tener tranquilidad y cuando se te pase, pues cambiaremos la rueda y seguirás, ¿no? Pero bueno, eso es un poco una cuñita que quería yo ahí meter porque creo que es importante, ¿no? Veo que hay gente, repito, de la base y creo que es importante que vosotros lo inculquéis. La zona más espectacular, igual, o la etapa más, pues que la habréis visto muchas veces y que da pie a más trampa, por así decirlo, que mucha gente dirá, no, es que le lleváis enganchado o lo que fuera. Bueno, ahí detrás siempre hay un árbitro, siempre hay alguien que no te deja hacer más de lo permitido, ¿no? Pero bueno, pues ahí cada vez está más prohibido, cada vez se hace menos o nos dejan hacerlo menos por el tema de la seguridad. En parte también me parece entendible porque muchas veces hay a una velocidad a la que puedes ir, es muy peligroso y difícil, pero bueno, pues importante es la confianza y para mí hay tanto del que conduce el coche, en este caso que salgo por la ventanilla, y el corredor que tiene esa tranquilidad y que se deja guiar por nosotros para realizar el trabajo. Es muy bonito, pues eso, ¿no? Estar en la salida, estar ahí, un equipo ganador. Esta foto es concretamente la Vuelta a España del 2011. Qué bonito, todos vienen a adorarte, todos vienen a estar contigo. Aquí, perfecto, has tenido un percance, pero lo has solucionado rápido. Aquí no hay ningún problema, pero aquí sí hay un problema. Y es una de las cosas que también el mecánico es el primero que llega. Esta foto concretamente, hablaba antes Eusebio de ella, es de este año en la Volta a Cataluña. Coche 1, líderes, habíamos ganado el día anterior, vamos tirando. Y surge el imprevisto que nadie espera, y es una caída. Pues bueno, pues ahí te toca, en vez de que el corredor te diga tranquilo, ya lo solucionaremos, decirle tú a él tranquilo, pues que ya nos recuperaremos, lo arreglaremos o vendrán otros días. En este caso, pues bueno, pues ahí veis que, como podéis observar, yo soy el primero que llega y en este caso el único pero, por así decirlo, es pues que en este caso el líder se había caído y que
probablemente iba a abandonar, aquí todavía no lo habíamos decidido, pero bueno, se veía. Pero hay otras veces que te encuentras otras circunstancias, y es pues que la avería es más grande, que la caída es más grande, o que el corredor, si no es por la caída, es por un problema mecánico, que puede pasar, pues se te encuentra muy venido arriba, por así decirlo, y bueno, pues tienes que intentar capearlo y torearlo de alguna manera, ¿no? O de la mejor manera posible. Pero bueno, son diferentes momentos de la etapa que, bueno, pues que me gustaría comentar y que me gustaría que, bueno, pues que vierais, que muchas veces no se ven en la televisión y que desgraciadamente, o que es por eso, que no lo muestran y que tendrían que mostrarlo un poco más para que verdaderamente vierais el ciclismo, porque muchas veces en muchas de estas fotos están realizadas por gente que va dentro del coche, que no conocen ese ciclismo y que salen verdaderamente sorprendidos de ello. Y ya un poco pues la parte del currelo, ¿no? Que verdaderamente vosotros veis y que, bueno, que es el posterior a la etapa, ¿no? Hemos visto durante la etapa, pues han pasado una serie de cosas, ha habido pinchazos, ha habido caídas, ha habido averías y bueno, pues ahora toca ir a boxes, nunca mejor dicho, y revisarlas o bueno, pues ponerlas al punto para el día siguiente. Aquí, como veis, bueno, pues lo primero y lo más importante es lavarla. Y ya veis que si os fijáis un poco, la bici, ya sea ahora, ya sea hace 100 años, agua, jabón y trapo y aceite para después. Una vez que... Y bueno, pues ahora es un poco donde yo me voy a... o vamos a pasar un poco a la zona más práctica, ¿no? Una vez que ya hemos llegado aquí, ha pasado la etapa, volvemos a decir, estamos en la etapa y es la hora pues del currelo, ¿no? La hora de que ya nos quitamos el polo que veíais en la salida o el que llevo puesto y nos ponemos pues el buzo de trabajo, más que nada porque pues, si nos manchamos luego nos echan la bronca. Entonces, pues bueno, una vez que hemos limpiado la bici o cosas que pueden surgir durante la etapa, pues bueno, ya habéis visto, ¿no? La bici limpia, un poquito desengrasante, un poco pues dejarla lo más limpia posible porque bueno, aunque ahí la veis limpia, esto lleva un proceso y esto lleva un trabajo. Muchas veces cuando una etapa es el 10 de agosto pues no hay ningún problema, o el 15 de julio en el Tour, que hace un sol de la leche, casi ya las bicis llegan limpias. Pero claro, cuando vamos a una Paris-Roubaix o cuando vamos a una carrera en febrero o marzo que está venga a llover, pues las bicis no llegan tan limpias. Lo que digo, se limpian un poco, se revisan y se realizan los trabajos de mantenimiento. En este caso, tan importante es que la bici esté limpia y aceitada, pues cómo poder revisar, pues bueno, pues diferentes cosas, ¿no? Ya veis aquí un poco, con este caso con un compañero, con un corredor, como veis es Juanjo Cobo, revisando la bici, la altura de medidas. Diréis, ¿cómo después de la etapa, si hemos corrido, estás revisando una bici de crono? Bueno, también hay que preparar el material para el día siguiente. ¿Qué quiero demostrar con esta imagen? Pues que muy importante, y una de las cosas más importantes, es la comunicación con los ciclistas. Ganarte su confianza, porque ellos son los que te van a contar. Y sobre todo, también resumir, el corredor llega a meta, se va a duchar, todas las pautas de recuperación que nos ha contado Cristóbal, y cuando ya están tranquilos y relajados, incluso si es posible después del masaje, pues es cuando vienen a hablar contigo y te comentan pues los problemas que ha podido haber, las incidencias. No por eso somos peores, porque nos vengan y nos digan, o nos riñan, o oye, que me falla esto, no, todo lo contrario. Somos afortunados y nos sentimos agradecidos cuando vienen y nos dicen, oye, la bicicleta hace un ruido en el pedalier, o no me cambia bien. Pues oye, es perfecto, para eso estamos, para mirarlo, revisarlo y dejarlo listo para el día siguiente. ¿Cuándo hay problemas? Cuando llegas a la salida y la bicicleta sigue sin cambiar. Entonces ya pues es cuando vienen los problemas o demás. Y una de las cosas importantes, pues bueno, la revisión. En este caso he puesto una foto de un centrador, la revisión de las ruedas o de los neumáticos, que es las cosas que más sufren o que más se desgastan durante el día. Bueno, esto es un poco lo que la charlilla, la teoría, ¿no?, que había un poco preparada, contaros un poco estas cosas. Vamos a pasar un poquito a la práctica, que me imagino que es un poco lo que queráis ver, un poco cómo funciona el cambio electrónico o cómo se aplican las tecnologías a la bicicleta nueva.
y cómo es ese trabajo que tanto os he contado y que, bueno, pues que cuando no hay ningún problema es complejo, pero no es tan difícil, ¿no? Así que, bueno, pues dejo esto un poquito por aquí y, bueno, pues voy a desmontar un poco. Tampoco tenemos un tiempo excesivamente amplio como para enrollarnos mucho, ¿no? Pero sí, pues para hablar esas cosas básicas que yo creo que son muy importantes para enseñar principalmente a la base, o para que vosotros como pues, ciclistas de a pie, vamos a llamarlo así, mantengáis o tengáis la bicicleta en las mejores condiciones posibles y os duren en el mayor tiempo posible, ¿no? Bueno, y voy a desmontar un momento las ruedas y la vamos a subir aquí arriba, pues para que veáis un poco recrear esa imagen, ¿no? Una vez que la bici hemos limpiado, no vamos a limpiarla aquí porque creo que esta gente de la universidad nos podría matar con el tema de si estropeamos esta moqueta, pero bueno, vamos a suponer que la bici, pues bueno, pues ya ha pasado por ese periodo de lavado y que ya está un poco pues en el trípode de la tortura, ¿no? En el banco de trabajo, pues para dejarla lo más a punto posible para el día siguiente. Partiendo un poco, pues bueno, pues que el corredor todavía no ha hablado con nosotros y que no nos ha dicho nada. Nosotros, independientemente de eso, la bici se revisa igual. O sea, no porque el corredor no ha venido y no me ha dicho nada, entonces, que perfecto, la cuelgo y me voy, no. O por lo menos yo no lo hago así y calculo que ninguno de mis compañeros tampoco, porque nos gusta dormir tranquilos por la noche y con la conciencia tranquila. Entonces, bueno, pues lo primero, lo principal, pues que una de las herramientas básicas pero muy importante es el trapo. Una vez que la bici está limpia, pues lo primero que hacemos es, una vez que la hemos secado, pues pasarle un poco el trapo a la cadena. En este caso, aparte de secarla y quitarle el óxido, podemos comprobar, porque es una de las zonas que más sufre de la bicicleta. ¿Cuántas veces habéis visto, no?, que puede pasar que se rompe una cadena o que saltan los piñones? No puede ser, puede ser por esto mismo, porque la cadena se va deteriorando, se va gastando. Sí es cierto que la vamos cambiando rápidamente y demás, pero bueno, hay veces que sobre todo cuando la época es de mal tiempo, pues se sufre. Entonces, con el trapo, no pasarla así, venga rápido y tal, no, pues es bueno pasarla un poco suave para notar un poco si hubiera algún eslabón o alguna cosa que pudiera dañarla y en posteriores etapas, pues buscarnos un problema. Cogemos y luego, pues una vez que hayamos secado la cadena, pasamos un trapo. Primero porque puede quedar alguna cosa sucia, pero también, pues parecerá una tontería, pero hay veces que las bicis se rompen. Pero se rompen y llegan a meta y no hay ningún problema. Pues una caída en la que el corredor se levanta ya seguido, un enganchón, cualquier incidencia. Entonces, pues bueno, pues la revisamos un poco para quitarle pues el agua, lo que pudiera quedar de suciedad, y así pues comprobamos que con los dedos que no hubiera ningún problema. En el momento que notamos que el trapo no resbala, pues puede ser que haya pie a cualquier tipo de incidencia. Una vez que hayamos comprobado que afortunadamente el cuadro no tiene ningún problema, que la cadena está seca y no hay ningún problema, pues bueno, pues como he dicho antes, aceitito y para adelante. Aceite, pues sin miedo. Ahora, ¿cuánto aceite en dónde hay que echar? Donde queráis. Hombre, si me echáis aceite aquí, pues sabéis que es muy probable que se os resbale la mano. Si me echáis aquí, pues iréis todo el día bailando en el sillín, ¿no? Pero sí un poco pues en todas las zonas que veáis que vosotros roza o tiene algún tipo de rozamiento, que eso lo que hace es ayudar a que vaya mucho más suave y el desgaste sea mucho más prolongado, ¿no? Ahora, pues como veis, pues eso, no hay problema por echar mucho o poco. Yo puedo echar mucho, puedo gastar todo el bote que quiera, pero bueno, siempre le ayudo con un trapo y sabiendo que al día siguiente la voy a limpiar. Si al día siguiente yo salgo a andar en bici y vengo y vuelvo a echar aceite sobre aceite, pues llegará un punto que os podéis imaginar la cantidad de aceite que puede tener la bicicleta. Entonces, todo lleva un proceso de mantenimiento, ¿no? Pues bueno, yo personalmente reviso y veis un poco pues todo lo que yo o donde nosotros pues echamos un poco el aceite, ¿no?
parezco así un poco igual arguiñano, ¿eh? Y bueno, pues eso, un poco todas las zonas, que la cadena roce. Ya habéis visto que no por echar mucho va a ir mejor, pero bueno, pues todas un poquito, todas estas zonas. Ya veis, ahora lo estoy haciendo un poco más lento, pero una vez que cogéis la iniciativa, la bicicleta, pues llevarla a día bien no supone pues ni un gasto excesivo de dinero ni un gasto excesivo de tiempo, ¿eh? Pues bueno, pues ya habéis visto un poco las partes principales, pero bueno, que lo que os digo, por miedo yo, por ejemplo, pues siempre procuro echar en todos los sitios, en sitios donde pues creo que puede hacer un rozamiento cualquier pieza de la bicicleta. Vale, una vez que tenemos el aceite echado y demás, pues bueno, pues pasamos un poco, ya veis que hay mucha herramienta y demás, pero revisar la tornillería. La tornillería, por mucho que la aprietes, siempre se va a aflojar. Entonces, pues bueno, siempre no cuesta nada darle pues una vuelta de tuerca a toda la herramienta, ¿no? Meterla por diferentes tornillos, un poco pues para que veáis. Ahora, yo puedo no apretar y apretar y apretar, o simplemente controlar. Por ejemplo, yo puedo hacer esto y la bicicleta siempre va a ir apretando, siempre me va a dar la sensación de que está... Yo estoy comprobando que aquí la bicicleta ya está constantemente lo suficientemente apretada. Ahora, si quiero, puedo seguir apretando, y si quiero otra vez, le puedo decir hasta que trisque. Eso no es bueno, porque al final, si trisca, lo que estás haciendo es forzar algo que a la larga te puede dar problemas. Bueno, pues ya habéis visto que revisas un poco todos los tornillos que durante la etapa pues pueden dar problemas o pueden sufrir un afloje o un desgaste, ¿no? Una vez que tenemos la tornillería revisada, bueno, como os he dicho que os iba a decir un poco pues todas las que yo reviso, pues vamos a hacerla entera y así no hay ningún problema. Estáis viendo que aunque haya mucha herramienta, al final el mantenimiento básico no conlleva un desgaste o un gasto excesivo, ¿no? Importante, pues bueno, pues los pedales, el freno o las zapatas, la potencia, o bueno, pues todo esto que puede desgastarse, donde la bicicleta puede sufrir. Una vez revisado los tornillos, pues pasamos a colocar la rueda para revisar un poco el cambio, porque evidentemente pues durante una etapa se hacen muchísimos cambios o muchísimos movimientos, ¿no? Desarrollos. Entonces, bueno, pues es importante revisarla para que no haya ningún problema. Pero antes de poner la rueda, como habéis visto, hoy en día está cada vez más de moda el tema del carbono. Muy ligero, muy bonito, pero mucho más frágil, vamos a decirlo así, que las ruedas de aluminio. Entonces, un mantenimiento, pues vamos a decirlo que si acaso un poco mayor. Para que no haya problemas, ¿qué es lo que podemos llevarnos un día un disgusto? Pues que vengamos un día, lavemos la bicicleta y una rueda que dices, ¡ay, qué bonita! Ahí, si tiene aquí un arañazo o tiene aquí una fisura. ¿Por qué se puede producir eso? Pues evidentemente se puede producir porque has pillado un bache. Desafortunadamente es lo que nadie quiere, pero esto es así. Pero una cosa que igual muchos no dais importancia y que sí que puede provocar ese tipo de problema, y es que las zapatas, aunque son especiales para carbono, pueden coger barro, pueden coger piedras, pueden coger cualquier virutilla, que lo que hace se queda incrustado ahí, y a medida que van pasando las frenadas o demás, lo que hace es ir marcando la rueda, y durante una etapa, las vueltas que da la rueda, la cantidad de veces que lo frena, pues eso hace que el deterioro pueda ser bestial. Entonces no cuesta nada que con una lima, en este caso que veis aquí, pues bueno, le pasamos un poquito y así pues veis y quitáis cualquier cosilla, pasáis el dedo y ya veis que la rueda, pues en este caso que la zapata está limpia y que no va a haber ningún problema. Ponemos la rueda. Esto es un poco
ya habéis visto que hay puesto que tenemos un centrador. Sí, muchos no tendréis centrador. Entonces, pues bueno, estamos hablando también de, en estos tiempos que corren, abaratar gastos en la medida de lo posible. ¿Es recomendable? Sí, pero bueno. Entonces, lo primero, una vez que está puesta, revisar que la rueda que has usado en la competición, a no ser que vaya a ser una rueda que vas a poner nueva para el día siguiente, esté correcta. Y tú aquí vas a ver, vas a notar que la rueda esté descentrada o que no, o que el tubular esté gastado o que no. Importante del tubular que esté gastado o no, pues es un factor importante para prevenir que al día siguiente pues puedas tener más posibilidades de pinchar o no que el resto de contrincantes. Entonces, pues bueno, en principio una rueda que vemos que no hay ningún problema, perfecto. Que vemos que hay un problema, ¿qué problemas puede producir una rueda? Evidentemente, tubular gastado, hemos visto, tubular, cubierta, lo que fuera. Y sí recomiendo que en ese aspecto no gastéis, no escatiméis, porque me imagino que a todos os vais andando y os habréis tenido sustos si habéis pisado un charco con las playeras y están lisas y os habréis, no sé si caído o patinado o lo que fuera. Entonces, pensar que esto es donde estáis apoyados y es donde verdaderamente vosotros vais a hacer o va a vuestra seguridad y vais a hacer el esfuerzo, ¿no?, de la bicicleta y el trabajo. Una vez que hemos comprobado el tubular, que está perfecto, no hay ningún problema, comprobamos que la rueda, pues lo que decíamos, no ha pillado ningún bache, o no se ha descentrado, o no se ha roto ningún radio o lo que fuera. Entonces, pues bueno, en este caso vemos que está bien. ¿Qué pasaría si la rueda pues está descentrada? Puede ser o que se va para un lado o que se va para el otro, o puede ser que se haya roto un radio. ¡Qué desastre, qué problema! El único problema que hay es el tiempo, y es que vas a tener que dedicarle un poquito más. Pero bueno, un radio, no volvernos locos. Si se rompe, normalmente se rompe un radio, es reponer ese radio y apretar y trabajar con ese radio. No volváis locos a intentar jugar con los demás, porque lo que vais a hacer es un Cristo Padre que desconfigurar toda la rueda. Una vez que habéis cambiado el radio, le marcáis con una cinta o lo que sea y vais comprobando hasta que llevéis esa rueda lo más lo más recta posible. Que veáis que la rueda se ha descentrado pero que no hay ningún radio, pues entonces es cuando ya vais a buscar o vais a jugar un poco pues para dónde se va. Si se va para la derecha, evidentemente lo que tenemos que hacer es que la rueda venga para la izquierda. ¿Cómo lo hacemos? Pues la primera opción es apretar, tirar para acá. Pero no, la teoría dice tirar, no. Esto es un poco relativo, como decían, ¿no? Hay que comprobar, si tú vas a llegar a apretar, no, es que me pide llevar para allá este radio, porque te lo va a marcar, y ves que la rueda está súper apretada, pues no intentes apretar, porque lo que vas a hacer es partir el radio, o pasar la cabecilla. Igual tienes que probar aflojar del otro, y entonces la facilitarás un poco el trabajo. Es un poco pues se trata también de que podáis vosotros salir un día del apuro, o en una salida que os quedéis un poco tirados, ¿no? Hemos visto, ya tenemos un poco la rueda, tenemos un poco el tubular perfecto, ha sido una etapa perfecta, no hemos tenido ningún problema. Vamos a revisar un poco pues el cambio y el famoso cambio electrónico. Bueno, el cambio electrónico no funciona solo, o sea, evidentemente tú tienes que seguir haciendo un esfuerzo, y tienes que seguir haciendo una función. En este caso, en esta maneta, pues como veis, los que tengáis bici, los que hayáis tenido en este caso Campanolo, veis que la maneta es prácticamente igual, o sea, no cambia absolutamente nada, tiene los botones y bueno, pues lo que sí, pues es, en este caso, a ver si no me dejan feo, le das y veis en este caso que la bici es el problema que os puede dar. Pero bueno, pues lo que hace falta es volverla a ajustar, pero como veis, una de las ventajas que tiene el electrónico es que ella tiene un margen, ¿no? Siempre se dice, ¿no?, que el cambio electrónico falla, que no sé qué, que no sé cuánto. Es muy raro que un electrónico se falle y se vuelva loco. Siempre hay un margen de error. Importante tener un poco de paciencia y controlarlo, ¿eh? Yo os puedo decir que he ajustado alguna bici electrónica de algún corredor por teléfono. El corredor me ha llamado y decirle a ver lo que hay que hacer. Y hay corredores que no hay manera. O sea, no lo entienden y se vuelven locos. Es que lo electrónico. Ni es tan vulnerable, ni es tan complicado, pero bueno, solo necesita pues un poco de atención, ¿no? Os voy a enseñar un poco, pues en este caso, cómo es, habéis visto que aquí fallaba un poco, cómo sería un ajuste. Vamos a hacer un poco un ajuste. ¿Qué nos indica muchas veces? En este caso, el electrónico, pues lo que nos indica es con una luz, en este caso que la tenéis aquí, las posibles averías que pueden surgir.
esto cuando se monta la bicicleta, pues bueno, como veis aquí, no sé si lo veréis todos un poco, aquí es donde están las conexiones y aquí hay unos códigos de colores. Tanto en esta marca, en concreto con Campanolo, como en otras que trabajan en electrónico, los códigos son así. Bueno, todas tienen unos colores pues, que te facilitan el trabajo. Normalmente, si hubiera algún problema, pues bueno, pues te lo marca, por ejemplo, en esta, en Campanolo, aquí, que es donde va la batería. Aquí se enciende una luz, que puede ser pues, verde en este caso, que indicaría el cambio, amarilla, que sería el desviador. Bueno, sería enseñaros todos un poco los cables, o incluso maneta izquierda, maneta derecha. Cuando indica una luz no hay que ponerse nervioso, muchas veces llegan bicis con las luces, no tiene por qué ser que absolutamente esté roto, puede ser que haya habido un cambio más brusco de lo normal, o que la bici en un momento dado, pues, o la batería pues no haya sabido pues, facilitar la información y se haya podido volver un poco loca, ¿no? Por así decirlo, pero ella sola vuelve a restablecerse y a poderte dejar trabajar. Lo que sí, y es una ventaja, te deja la luz encendida para que tú sepas, porque hay muchas veces que el corredor o no se da cuenta o se le olvida, tú sepas que ha habido un problema. Entonces es facilitarte el trabajo, una ventaja que tiene el electrónico, porque con el cambio normal, muchas veces si tú no te lo dicen, pues piensas que la bici va perfecta. Vamos a hacer, os enseño un poco, pues si queréis, aunque ya está hecha, pero bueno, os enseño un poco una reparación o una reinstalación del tema del electrónico. En este caso, pues bueno, vamos a suponer que la bici se ha vuelto loca y que no funciona, o que se han desconfigurado, o que ha habido una caída, o que, bueno, pues con el desgaste, pues oye, es que necesita una revisión. Importante, pues bueno, pues entrar electrónicamente en su menú. En este caso, Campanolo, lo que te marca es entrar aquí con dos botones para que se encienda la luz en el cuadro de mandos. En este caso, no sé si la veis aquí, que es azul. Eso lo que quiere hacer es que hemos entrado en menú. La bici ahora mismo está inhabilitada, es como si estuviera desconectada. Y ahora yo tengo que facilitar la información. Esto es un ajuste que se hace al inicio y ya está. ¿Qué queremos revisar? El cambio, ¿no? Pues evidentemente se cambia de aquí. Le marco aquí y lo que hago es, voy a ajustarla. Para ajustarla le tengo que enseñar lo que quiero hacer, y es que quiero que pase por todos los sitios. Pues bueno, no me cuesta nada, ella ha hecho por todos y la bajo. En este caso, en concreto, ¿por qué la bajo hasta aquí? Porque es un poco lo que los apuntes nos dicen, que es donde él hace el cálculo para las coordenadas o las órdenes que le transmite a la batería, y se ajusta en esos momentos, en esos sitios. Una vez que hemos ajustado la parte baja del cambio, le damos otra vez, porque así lo que hemos hecho es marcar la distancia de la parte inferior del cambio y nos vamos a ir a la parte superior, que muchas veces esto se varía y la solemos hacer en función de una cosa tan importante y tan de moda hasta hoy en día como es los desarrollos. No es lo mismo hacer un poco el ajuste pues para un piñón de 25, un desarrollo de 25, o un 27, un 29 o un 32, como se llevan en algunas etapas. Una vez que ya hemos conseguido que la bici pues, no marque haya reconocido todos los piñones y todos los pasos, pues evidentemente lo único que nos queda es guardarle la información. Ella está guardando, ella resetea y ya se ha quedado guardada. ¿Se puede hacer en marcha? Sí. ¿Es recomendable? Pues hombre, si eres un poco hábil, pues sí. Pero bueno, saber que tampoco cuesta nada pararse y te evitarás igual algún susto o alguna cosa, porque siempre tienes que ir mirando un poco atrás o lo que fuera y puede haber una colisión con la gente de adelante. Y bueno, pues este es un poco el tan afamado cambio electrónico que ya habéis visto, que ahora pues él solo ha venido hasta el 11 y no ha marcado ningún problema. Ya veis que ahora yo le voy dando y él solo pues va contando todos los piñones. Luego ponemos esto y bueno. Y esto es un poco el trabajo, igual un poco rápido, pero que el mantenimiento de una bicicleta. Lo que realizamos un poco tras una etapa en la que, como digo, afortunadamente no hemos tenido ningún problema.
porque el día que hay problemas, que se pincha más de la cuenta, pues nos toca cambiar tubulares, que hay una caída y hay un cuadro, independientemente de que un corredor tenga 3 bicicletas, al día siguiente estrena otra, o pues tan afamadas son las bicis de las etapas de contrarreloj, que tan bonitas son de ver en el sofá o allí que veis a todos los corredores, pero que tan odiadas son para nosotros, porque bueno, pues el trabajo pues se duplica en esos días, ¿no? Bueno, creo, si no me acuerdo, bueno, os he puesto un poco, pues un par de fotos que bueno, que muchas veces, aunque no veáis, pues en este caso nos toca trabajar con diferentes días de tiempo, ¿no? Y ya puede estar nevando, que ya veis que, bueno, aunque esté cerrado, hay que abrirlo y hay que correr y hay que preparar, ¿no? Yo, para terminar un poco esta charla, voy a preparar un vídeo en la que, con un vídeo que nos realizaron a unos compañeros y a mí, del trabajo en equipo, del trabajo de los mecánicos, ¿no? Y bueno, pues para que resuma un poco pues todo esto que os he contado, y dar un poco paso, si queréis, pues a hablar de alguna anécdota que vosotros me queráis preguntar, o de alguna duda que os pueda surgir, o bueno, pues alguna curiosidad que queráis saber. Vamos a ver si lo hago bien, porque yo esto de la tecnología, aunque maneje el electrónico, el tema de los ordenadores, así. Me habían dicho que era aquí, le tengo que dar al play y esperar. Y ahora él solo, pues en teoría, arrancará un poco, ¿no? Bueno, pues ahí Bueno, pues ahí un poco os he querido enseñar un poco, pues, porque que vierais verdaderamente se resume el montaje de una bicicleta. No sé si os habéis fijado, ¿no? Desde cómo nos llega a nosotros, que es absolutamente desmontada entera, ¿no? Habéis visto pues el proceso que lleva hasta que está la bicicleta montada, y en este caso estoy hablando yo, pero ya veis que somos varios compañeros y tan importante es el trabajo en equipo como el que hace uno solo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quería ahí enseñaros pues eso, que vierais un poco el día a día de la mecánica de un equipo ciclista, y que bueno, pues si podéis aplicarlo a vosotros, a la base, o al día a día en vuestras diferentes competiciones o momentos en los que andáis. Yo creo que con esto, pues agradeceros la confianza, la asistencia,
espero que haya sido de vuestro agrado y bueno, pues ahora sí, antes de marcharnos o lo que fuera, si alguno tiene una duda o si alguno quiere poner en práctica o utilizar la bicicleta o alguna cosa así, pues estamos abiertos para ello, o bueno, o hacer algún ejemplo un poco en vivo o demostraros, ¿no? A mí me gustaría, si alguien quiere, por ejemplo, el cambio de una rueda, si queréis hacerle a alguno de los que tienen alguna escuela y quiere venir aquí y hacerle, yo os probar la diferencia de hacerlo con presión, hacerlo sin presión, o hacerlo con tranquilidad o con confianza, hacerlo sin ella. Pero bueno, con esto la teoría se acaba, la charla también, y pasamos a la parte práctica o a las preguntas si alguno quiere. Ay, madre. Mucho te he visto, muchas ganas me tienes. Hola, Roberto, buenas tardes. Hola, buenas. Mira, es muy sencillo. Simplemente quería saber si hay alguien en el staff técnico del equipo que tenga en cuenta vuestra opinión a la hora de elegir el material de cara a años sucesivos, por vuestra experiencia en esto va mal, esto va bien, que alguien lo tiene en cuenta, decidís algo, a ver, o simplemente os ceñís a lo que os dan. Un poco todo, ¿vale? Un poco todo. Evidentemente, cuando nosotros llegamos ahora a la primera concentración o cuando llegamos a montar las bicicletas, ya está, montamos lo que hay. Y a callar, y es lo mejor del mundo, y hay que intentar venderlo así y convencerles y trabajar con ello. Ahora, antes de ello, sí hay un proceso. Siempre durante la temporada, un poco, pues habéis visto, existe ese espionaje, ¿no? Vamos a llamarlo así, habéis visto un poco como decía Mikel, ¿no? Vamos viendo, evidentemente no vamos a tener siempre lo mejor, trabajamos y luchamos por ello, y lo queremos, pero bueno, es complicado. Hay muchas innovaciones, esto está constantemente evolucionando y bueno, pues siempre bueno, pues buscas esa innovación, esa mejora. Normalmente, por ejemplo, yo llegué aquí a este equipo y venía de otro, y venía de trabajar con otro grupo, con otra bicicleta, entonces aportas o intentas aportar tus conocimientos a una gente que ya está aquí, con la que lleva trabajando de una manera durante unos años, y bueno, pues intentas aportar, ¿no? A mí, por ejemplo, una anécdota, pues eso, cuando yo llegué, la primera vez que me encontré con Eusebio, me da la mano y dice, todo lo que tengáis que aportar, bienvenido será. Entonces, pues bueno, eso te facilita mucho el trabajo. Y de lo que te decía, durante el año, pues vas hablando, vas comentando cosas y vas aportando ideas. Hay veces que se puede hacer en el momento, hay veces que tiene que ser para la temporada que viene, o hay veces que por diferentes motivos no se puede pues, llevar a cabo. Pero bueno, siempre cuentan con nosotros. Y a la vez nosotros, perdona, con la respuesta, que son los principales protagonistas y los que verdaderamente prueban el material, con los corredores. ¿Alguna manía en especial de algún corredor que nos puedas contar? Bueno, pues mira, yo siempre, alguna vez hemos contado, por ejemplo, yo, y además son públicas porque ellos las dicen, una manía es propio, en este caso Alejandro Valverde, siempre antes de salir, que parece que te deja a ti por inseguro, por feo, y es así, él lo dice, oye, soy así, viene, coge la bicicleta, comprueba los frenos para que estén a su gusto y el apriete de las ruedas. Por ejemplo, a mí no me gusta, o a los mecánicos no nos gusta, ¿por qué? Porque tú has apretado la rueda, entonces yo sé cómo la aprieto, yo sé cuando voy a llegar en ese momento, la voy a soltar. Igual a veces, estamos hablando de una cosa que no es un drama, pero bueno, igual llegas y la rueda está más apretada de lo normal. Pero bueno, pues es una manía. Otra manía, pues hay gente que le encanta, no manía, sino tener el material perfecto, se preocupa, las medidas, las famosas medidas, ¿no? Que la bicicleta esté correcta. Hay gente que igual tiene un problema, un día no va y lo achaca a que la altura de sillín, pues por lo que sea, no está igual. Pues bueno, pues habéis visto, hay una foto en este caso con Juanjo, y él viene, y os puedo asegurar, y bueno, pues le conozco, que si él viene y se queda conforme con las medidas, es un factor bastante importante para que, bueno, pues él pueda rendir luego a un buen nivel. Pero bueno, más manías o más cosas, no. Luego ya hay facetas, ¿no? Veréis que hay corredores que puedan llevar doble cinta, porque dicen que es más gordo el manillar o más bajo. Hay corredores que les gusta llevar el manillar un poco más levantado que otros. Bueno, pues no cuesta nada, son cosas que haces con ellos
con la comunicación que ellos te facilitan y todos pues están contentos. Muy bien, gracias. A ti. Hola, buenas. Hola. A ver, mi pregunta es un poco a ver cuál es tu opinión sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la bicicleta y las trabas que está poniendo la UCI para que la bici pese determinado peso, que no pueda bajar más de aquí, que no puedan más subir de aquí. O sea, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Pues bueno, evidentemente opiniones hay muchas, ¿no? Y respuestas habrá miles. Por ejemplo, yo te contesto con un dato. Hablábamos de que una bicicleta hace 100 años pesaba pues eso, 15 o 16 kilos. Ahora están el peso mínimo de la UCI, y muchas están por debajo, en 6.800, 7 kilos. A mí me ha pasado, yo he vivido la experiencia de tener que ir a una bici a pesar, y la bici ha pesado menos de 6.800. Entonces lo que yo llego allí con la bici, que el corredor está entrenando el día a día, la misma bicicleta, con la bici con la que ha estado corriendo, llegas ahí a la báscula, no, hoy vamos a pesar, la bicicleta pesa 6.800, pesa 6.700, no puede salir, vale, tienes que ponerle peso, vale, y vienes y le pones peso. ¿Eso hace la bicicleta más fiable? ¿Eso hace que la bicicleta sea...? No, porque si me dices que le estás poniendo una capa más de carbono o le estás poniendo una protección en algún sitio en concreto, pues todavía. Pero hay cosas que si la marca, porque claro, una bicicleta para que llegue a un equipo de competición, y bueno, esta es igual, mira, bueno, aquí se ve, no sé si, bueno, aquí arriba hay una certificación que ahora se lleva, que no es una pegatina que les guste poner a las marcas, que es un control de calidad y un certificado de aprobación de la UCI de que la bici ha pasado el test pues de rotura o de seguridad de esta marca. Entonces, si la bici la has aprobado, eso quiere decir que está apta para competir. Luego, si tú montas un determinado grupo, una determinada ruedas, un determinado tubular, una determinada cadena que pueda ser más ligero, y la suma de todo ello hace que la bicicleta no llegue a un determinado peso, yo pienso que ahí están un poco, pues bueno, que tendrían que revisarlo de alguna manera. El tema de las medidas, pues bueno, pues es un poco pues más de lo mismo, ¿no? Hay corredores que si un corredor mide 1,60 y uno mide 2 metros, no va a ir igual en la bicicleta. O sea, ya hay corredores que les obligan a entrar en unas determinadas medidas, pero con eso no puedes hacer nada. Son las normas que ellos imponen y tienes que trabajar y adaptarte a ellas. Creo que había ahí uno. Bueno, yo quisiera saber en las carreras tipo Roubaix, Flandes, ¿qué les ponéis más o menos en la cinta o en el sillín para evitar tanto dolor? Que se comenta tanto en la televisión, pero que ninguno especifica que se le pone al final. Bueno, pues como os comentaba antes un poco, ¿no? No es lo mismo preparar una carrera que preparar otra. Por ejemplo, la carrera más extrema, sin lugar a duda, ahora mismo hoy en día es la París-Roubaix. Y bueno, pues normalmente para esa carrera en concreto, que se empalma con una serie de carreras que hay allí antes o algún día después, pues para hacerse a esa orografía del terreno y demás, lo primero que se suele hacer es preparar una bici diferente. Una bici que las angulaciones cambian un poquito, que suele ser pues bueno, pues más flexible, vamos a decirlo así, pero referente a lo que tú preguntas, pues no te creas que se les pone mucho. Lo que se suele hacer, por ejemplo, habéis visto, evidentemente este corredor no va a correr la París-Roubaix con ese sillín de carbono. Lo primero, porque es duro de asimilar y de absorber, pero también porque seguramente tendrías que llevar 6 sillines, ir cambiando el sillín cada vez que entras en un tramo de pavé. Entonces normalmente lo que haces, dentro de la gama de sillines o la casa que trabaja con nosotros, pues tienen un sillín, muchas marcas de bicicletas, muchas marcas de sillines, si vosotros miráis en las páginas y demás, en los catálogos veréis que tiene un modelo que suele ser París-Roubaix o clásicas o alguna cosa de estas, que suele ser un poco más acolchado y absorbe, pues en cierta manera, mejor esos baches. Y de cara a la cinta de manillar, lo que se suele hacer es el manillar, evidentemente, de aluminio, no de carbono, que en muchos casos le llevan los corredores,
y lo que solemos hacer es doble o triple cinta, para que sea un poco más acolchado y que la cinta sea, pues en este caso, pues un poco como acorchada, para que absorba en la mejor medida de lo posible pues esas vibraciones tan poco gustosas durante la etapa. A ti. Quería preguntar sobre el grupo que utilizan, que es el Record. Sí. Hace 2 años utilizaban el mismo, pero el año pasado el Super Record. ¿Por qué el cambio? Quería preguntar. Y las diferencias que hay entre uno u otro. Bueno, el Super Record fue hace 2 años, en el 2011. Sí. Y era un poco porque era la primera novedad o el cambio, porque el electrónico, sí es cierto que no penséis que es el grupo entero electrónico. O sea, el electrónico lo que varía es la parte electrónica, es decir, la parte de los cambios. Los frenos, el pedalier, las bielas, es igual en el mecánico que en el electrónico. Entonces, pues como veníamos, o se venía en este equipo trabajando de cuando se llevaba el Super Record mecánico, al pasarlo al electrónico lo único que había que hacer era pues cambiar esa parte y era pues bueno, es más fácil de seguir aprovechando todo lo que había o todo lo que se había utilizado estos años. Y este año, ¿por qué se lleva Campanolo? Pues un poco lo comentábamos con este hombre, porque cuando llegamos a montar las bicicletas, allí las cajas de Campanolo que han enviado pone Campanolo Records. No, ellos lo han decidido así por tema de política, por tema de merchandising, igual porque muchas veces es más asequible de cara a la posible venta el día de mañana, o que a la gente de a pie pues pueda acceder ahí. Cuando probaron en la París-Roubaix, probaron la horquilla telescópica, ¿qué pasa? Que no se volvió a poner. Bueno, pues son novedades. Creo recordar que fue Saeco con la Cannondale la que probó esa innovación, y yo personalmente no lo probé, no lo trabajé, entonces no te podría decir el por qué. Evidentemente algún problema verían, o directamente que la UCI seguramente pues igual no lo aprobó. Sí. Sí, también en mountain bike se están usando los frenos de disco y cada vez poco a poco van entrando, pero cuesta. Cambio de ruedas rápidamente y todo eso no sea igual. Sí, pero bueno, al final una bici de montaña también. Pues bueno. En la París-Roubaix también lo que ponían son tubulares más gordos. Sí, bueno, eso sí, por eso yo, si queréis, yo os he hablado un poco pues las cosas básicas, pero sí, evidentemente la París-Roubaix, aparte de lo que me comentaba este hombre del tema de la cinta, el sillín y demás, los tubulares, evidentemente no es lo mismo correr con un tubular de 22, como normalmente podemos correr, y una presión de 9 kilos o 10 kilos, que es lo que ponemos en la competición, a ir a una París-Roubaix. Tú no puedes ir, ¿no? Tú, si por ejemplo llegas ahí a unos pedruscos que hay allí, unos baches con unas ruedas, con unos tubulares de 22 y 9 kilos de presión, imagínate lo que vas a durar. Yo lo que me ha llamado la atención es la bicicleta esta de Pinarello, es lo cortita que es la barra horizontal, o la sensación que aparenta que es corta. ¿Esta? Sí. Hombre, también partiendo de que la bici es pequeña, no, eso es un poco... Yo es que la veo desde aquí demasiado corta. Pero en cambio tiene... Sí, pero porque esta bicicleta la angulación es más recta. Tiene la virtud luego de la tija. Hay otras bicicletas que son las que más acostumbrados estáis a ver hoy en día, que es el famoso slooping, ¿no? La bicicleta, el tubo va de más arriba a más abajo, y eso hace, pues, en algunos casos que sea más larga. Pero bueno, eso es un poco cosas de geometría, cosas de las marcas, y sobre todo pues igual más de biomecánica y de gente que está con todos esos estudios y demás. Muy bien, muy bien. Aquí creo que había un compañero con todas las preguntas que le habéis hecho a Eusebio, todavía quedan.
Sí, buenas tardes. Hola. Bueno, he visto que cuando has hecho la revisión del apriete de tornillos, Sí. lo has hecho con una llave manual. Supongo que os sabéis ya los aprietes de memoria, pero en general, para los aficionados, ¿crees que es interesante utilizar dinamométrica, revisar par de apriete o...? Hombre, cuando la marca lo recomienda, es por algo. Yo, particularmente, pues sí. Sí, lo que pasa que, evidentemente, a nivel de competición, tú puedes, cuando empieza la bici nueva, cuando llega nueva, montarla, pero eso en la competición sufre un desgaste. Y el carbono pues se va pues puede ir gastando o cediendo de alguna manera, entonces hay momentos puntuales que tienes que ir apretando un poquito más. Pero bueno, normalmente lo que dices tú al final constantemente revisando la misma bicicleta, tú cuando la aprietas, de hecho muchas veces, y con campaneros se suelen utilizar de cara al montaje, y las tenemos las llaves dinamométricas, porque bueno, pues tienes una seguridad, porque hay zonas muy complicadas y muy delicadas. Hay corredores que te lo piden y delante de ellos lo haces. Hay otros que, bueno, pues que incluso son manías. Igual hay un corredor que coge, te ha visto apretar y te viene, te pide la llave y le da otra media vuelta más. Me ha pasado. Pues bueno, pues son momentos en los que tienes que tomar ciertas decisiones, pero sí, es importante la llave dinamométrica, desde luego. Todo lo que sea mejorar y facilitar el trabajo, bienvenido sea. Creo que tú has trabajado alguna vez con el Q-Rings. Ahora, por política de equipo o lo que sea, no trabajáis con ello. ¿Tú lo recomendarías? Sí. ¿Por alguna razón en especial? O... Bueno, no, yo creo que es una mejora. Lo mismo que recomendaría o recomiendo el SRM, pero no en la élite. Yo lo recomendaría en la base. ¿Por qué? Porque es verdaderamente donde se facilita. Es caro, claro que sí, y todo es dinero, estamos de acuerdo, pero es donde verdaderamente puedes pues adaptar a los deportistas a que se acostumbren a ello y bueno, pues de cara a un futuro pues puedan obtener muchos beneplácitos. Decirte, te repito, o como comentaba, no tengo unos estudios de biomecánica, porque para eso tengo otros compañeros que lo hacen, ¿no? Como pues Mikel os ha enseñado pruebas y ellos son los que verdaderamente te pueden hablar de datos. Yo no te podría decir si se mejora. Ahora, que yo lo tengo, por ejemplo, ando poco, se nota, pero bueno, se nota que esa pedalada es, pues bueno, cierta mejora y yo particularmente lo recomendaría como novedad, como mejora y también, ¿por qué no?, como producto español, ¿no? Es complicado de ajustar porque creo que tiene varios puntos de ajuste y demás, ¿no? No. Por ejemplo, es como todo. Se recomienda, o yo recomiendo cuando se compra o cuando se va a hacer, se recomienda hacer un estudio. Porque, o leerse un poco pues unas instrucciones, unas cosas que te vienen. Al final, hoy en día, antes era más complicado por el tema de la biela, no deja de ser un plato. O sea, no deja de ser 5 tornillos que se quita y se pone el otro plato. Lo único que lleva es a la hora de colocarlo, evidentemente, tú no puedes colocar esto igual que un plátano ovalado. ¿Por qué? Porque si tú esta medida, cuando el plato está aquí, en un momento que va a hacer el pico más alto, te va a pegar. Entonces lo que tienes que hacer es colocar el plato en el punto más alto, lo más cerca del desviador. Es un poco, bueno, una vez que te acostumbras a ello y saber que lo llevas, no tienes ningún problema. O sea, porque claro, puede ser que una vez cada montón de veces, cuando coincida que los astros, ¿no?, como han hablado hoy varias veces, están alineados y en ese momento vas a cambiar el plato, vas a subir el plato pequeño al plato grande, te coincide que es en el momento que más separación hay de desviador, te puede llegar a salirse la cadena. Pero bueno, no ten en cuenta que muchas veces cuando vas a poner el plato es cuando vas a empezar de menos a más, o es que tiene que ser, vamos, pues eso, que justo te pille en el momento más separado para que se te salga la cadena. Una vez que está eso puesto, nosotros no hemos tenido ningún problema y de hecho jugándonoslo cuando no lo hemos tenido que jugar, yo lo he vivido en momentos de gran tensión y gran estrés, con unos desarrollos y unas diferencias abismales de piñón pequeño, piñón grande, plato, desde cambiar de un 34 a un 52, como nos pasó
la Vuelta a España y no hemos tenido ningún problema para decir no se puede llevar o esto es imposible. Esto significa dos cosas: o que os habéis dormido o que lo aplican muy bien, porque no hay más preguntas. Lo que sí que recomendaría es que acabo de montar la bici, que le hagan una foto, porque esta bici es histórica, ya no la vais a volver más. Esto no me lo ha contado él, no les voy a poner en solfa a él, aunque los mecánicos me cuentan muchas cosas, esto no me lo ha contado él. El año que viene Movistar va a tener otra bici, o sea que por eso te digo que esta bici es histórica y podéis hacer una foto. Es decir, que la bici, pues bueno, ya tenéis, la bici del mejor equipo del mundo, este año. La bici del mejor equipo del mundo, y además, porque creo que siempre, no sé si hablo de memoria, pero me parece que no lo vamos a estar. Ernesto, Rey, siempre han trabajado con Pinarello. Quiero recordar, no sé si me equivoco, pero algunos de los que han seguido la trayectoria del equipo, yo creo que siempre han trabajado con Pinarello, porque en los tiempos de José Miguel Chamadri tenían muy buenas relaciones. Más, yo en Italia conocía a Pinarello, no conocía a los puestos, conocía a Pinarello, al propio que ha sido ciclista, un y tal, y siempre vi que habían tenido una conexión muy siempre el trabajo con Pinarello, ya puedo decir, y hasta aquí puedo contar, que el año que viene no será Pinarello. Y bueno, perdón por la indiscreción, pero los periodistas somos así, no me pasa, pero me preocupa de control de nada más, que lo duremos. Yo creo que la jornada ha sido muy intensa, muy fructífera, hemos tenido una visión completa. Y a mí, sinceramente, lo que más me ha interesado, lo que más me ha fascinado, es las preguntas que habéis hecho. Esto demuestra que hay un nivelazo, no solo aquí, sino también ahí. Enhorabuena a todos.